Hola, hola, bienvenidos una vez más al podcast A la Verga el Español. Bueno, como ya saben, este pequeño espacio está hecho para los estudiantes que quieren practicar un poquito su español y sobre todo que quieren enfocarse en la parte comunicativa ya a un nivel un poco más avanzado. Así que por eso también es mi ritmo un poco acelerado. En este podcast vale recordar que la temática es muy variada, se habla de todo un poco y no solamente a temas relacionados a la cultura latina, sino en general. Ok, vamos a comenzar en 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, acá estoy otra vez con Andreita, hace un montón de tiempo que no nos veíamos. Y nada, decidimos vernos porque ya era hora, ya es como que vengo haciendo puros podcasts en soledad. Porque básicamente estoy yo sola hablando. Ermitaña. Muy ermitaña, sí. Bien pudiera hacer otros podcasts con otras personas, por ahí he pensado algunas, pero me gustaría que sean cosas muy puntuales, no reunirme por reunirme, no me gusta eso. Claro. Así que bueno, Andreita, tú y yo siempre nos juntamos para hablar cháchara de las cosas que nos molestan en América Latina y obviamente también de otros lugares, sobre todo porque vos estás en otro continente, yo estoy en Argentina. Así que bueno, casualmente yo le estaba diciendo a Andrea el otro día que habláramos un poco sobre el sistema educativo. Ambos somos profesoras, pero Andrea trabaja con los chicos, ¿no? En la escuela. Cuéntame un poquito de eso. ¿Cómo llegaste a ese trabajo, Andrea? No, yo llegué a Suecia, como ya sabes, por el amor. Me vine aquí y apenas llegué dije, yo voy a homologar mi carrera. Yo no quiero hacer más nada que ser profesora de español, que es lo mío. Entonces eso, traje mis papeles, mi diploma, certificados, todo lo que traía de Colombia, lo homologué y aprendí el idioma y empecé a trabajar con la escuela de bachillerato. Entonces mis peques son desde 6º hasta 9º grado. Ok, mira, sí. Bueno, igual que yo también homologué. Que me parece que es lo mejor que le puede pasar a uno. Sí. Yo ahora igual no estoy haciendo nada con el título, ¿no? En teoría. Pero lo puedo hacer si quiero. Lo puedo hacer si quiero. Sí. Digo yo, como que trabajar en el sistema público, es lo que quiero decir. No, privado. Claro. Porque eres certificada, eres una profesora de español certificada. Exacto, sí. O sea, ya tengo ¿cómo es? La habilitación por el Ministerio de Educación para dar clases en instituciones públicas y privadas. Pero como ahora estoy entregada al tema de las clases, sí, entonces como que no, pero no estoy abierta, no estoy cerrada a los cambios que pueda traer el futuro. Que tengo miedo. Claro, aunque esa vida es muy dura. Es mejor la vida autónoma. ¿Sí te parece? Puede ser. Claro, porque estás a tu propio ritmo, tienes tu propio horario, o sea, eres tú tu propia jefa, manejas tus condiciones. Yo creo que cuando uno trabaja para el sistema, para el Estado, es mucho más difícil, o sea, uno aguanta mucha mierda. Claro, no, te entiendo. Puede ser, pero es como también parte de la experiencia, ¿no? De poder decir como que trabajé este tiempo en la escuela tal y tal y tal. Me parece que eso es increíble porque también te acerca muchísimo a las realidades que viven muchos chicos. No, claro. Entonces, y también si lo piensas es como un ingreso seguro también, o sea, es como, ok, cuando yo soy autónoma muchas cosas pueden suceder, si me enfermo soy yo la que tengo toda la responsabilidad sobre mis hombros, pero cuando estoy con un gobierno, trabajándole al gobierno o al Estado, pues es mucho más cómodo. Es otro tipo de garantías. Sí, es otro tipo de garantías, sí. Exacto. Eso totalmente, sí. Muy bien. Bueno, Andreita, justamente yo te había dicho de hablar un poco cómo funcionaba el sistema educativo. Sí. ¿Dónde vos estás? ¿Qué sería? Sí. El país. Suecia. Entonces, sobre todo porque, bueno, ¿estuviste trabajando como profesora en Colombia? Sí, yo también he trabajado como profesora en Colombia. He estado en los dos países ejerciendo. Ok, o sea que tienes una visión. Del cielo a la tierra, sí. La diferencia del cielo a la tierra, impresionante. Tienes una visión ahí, bueno, genial. ¿Cuánto tiempo tienes dando clases en Suiza? En Suecia yo llegué desde el 2008. 2008. Desde el 2008. ¿Pero en 2008 comenzaste a trabajar?
Sí, enseguida. Yo enseguida empecé a Ah, trabajar porque yo tuve la bendición de encontrar un trabajo como profesora de lengua materna. Entonces no necesitaba tanto el idioma, ni mm, necesitaba tampoco tener la carrera homologada en ese momento. Yo lo tenía en mira, trámites, entonces sí, para ser profesor de lengua materna no necesitas ser profesor certificado. ok. O sea que, Sí, marico, 14 años. 15. Wow, 15, Pércele. Me llevas una morena ahí, ¿eh? Me llevas Sí, una sí. morena. Tú puedes ser mi hijita, tú puedes ser mi hijita. No, ¿te parece? Ok, no sé, Te tuve a pero los pues, 15, te tuve a los 15. es posible, no puede ser. Ay, Andrea, bueno, Capaz. ¿Cuánto que tú tienes, Rosita? Bueno, doña Andrea, es casi a respetar a los 29, cumplí mayores. 29, cumplí Respetar a los 29. mayores. Cumplí 29 en enero. 29. Ah, no, no podría ser mi hija, no. Estás mintiendo, te Ni siquiera tendría de los sí, 10. sí. Eso De te iba los a 10. decir a los 10. Ok, pero es posible. Bien. Ok, mi hermanita menor. Puede ser. Bueno, Andreita, y cuéntame un poco sobre tu experiencia, sobre las cosas que viviste. Por ejemplo, ¿en qué estado, departamento es en Colombia estuviste trabajando cuando vivías allá? ¿Cuál fue tu Sí, sí. experiencia? Yo en Colombia estuve trabajando en la costa, porque yo soy de la costa, de Barranquilla, y luego estuve un tiempo viviendo en Bogotá, en la capital. Entonces he trabajado en ambos sitios, en la capital y en mi propia ciudad de origen, que es Barranquilla. Y luego aquí en Suecia he trabajado en diferentes comunas, en diferentes distritos. No solo donde vivo, sino que he probado en diferentes sitios, porque la manera de subir de salario, de rango salarial aquí en Suecia, es moviéndote de diferente comuna, de comuna en comuna. Sí, sale Mira más vos. rentable. Sí, mija. Acá, acá, primero por los años que tienes ejerciendo, también por las capacitaciones que haces. Y bueno, si tienes algún tipo de rosca que te pueda ayudar por ahí, eso también suma. Pero Bueno, acá en el papel debería ser también así como en Argentina. Lo que pasa es que terminan como, tú sabes que si tú has trabajado mucho tiempo en un colegio, puede pasar de que los nuevos empleados, los nuevos profesores que contraten, terminen ganando más que tú, aunque tú has trabajado muchísimos años. no, O sea, imagina. sí, sí, entonces la gente lo que Wow. hace es que para evitar eso se cambia de comuna, se cambia de distrito y se va a trabajar a otro sitio y sale. Es la manera más Mira, fácil de subir de salario, sí. mira. Yo igual Ujú. en estos días vi la, no sé cómo es que se llama, como que la lista de lo que te pagan, que le pagan a los profes. Y yo pienso como que el más alto, el que tenga un doctorado, el que tenga 10 años ya de experiencia, igual gana, no sé, 100% menos de lo que puedo ganar yo como profesora de extranjeros de Autónoma. manera autónoma. Pero a ver, lo que decías vos, ¿no? El tema de seguro social, si esa gente quiere pedir un préstamo, tiene otro tipo de beneficios, yo no tengo nada. El tema de recibo de sueldo, que acá en el país es demasiado importante, pero pienso eso, la diferencia es abismal entre lo que Sí. ellos pueden ganar después de tanto tiempo de estudio, que yo igual también lo tengo, tampoco es que me estoy acá pintando la pared. Y segundo, eso, lo que implica también la educación secundaria, porque hay mucho trabajo extra, ¿no? O sea, en tu Sí, casa, cosas muchísimo. así. O sea, no es que, ay, estuve 6 horas en la escuela y ya, ojalá. Pero Sí, bueno, es cierto, y dependiendo también las asignaturas, porque no es lo mismo la carga académica o lo que a ti te toca cubrir como profesora de matemática, como profesora de inglés o de sueco, a un profesor de educación física o un profesor de arte o de claro, música. O sea, claro. no es por menospreciar la asignatura, pero es que no se puede comparar, no se puede comparar. Entiendo, entiendo. Sí, sí. Sí, es Y cierto. ese también es un factor. Y luego aquí hay una figura que son como los tutores, o sea, los profesores que son titulares del curso, entonces tienen que contactar a los padres, hacer reuniones de padres, eh, Claro, cubrir un montón de arandelas que termina siendo un trabajo de tiempo completo claro. también, Es como una especie paralelo a como, enseñar. claro, es como un seguimiento, ¿no? Como para ver cómo va Ujú. el estudiante. Ok, Ujú. Y ok. no solo tienes un estudiante, tienes a todo el salón de clases. Entonces es mucho trabajo. Ahí en Estocolmo, en la capital, hay una figura y es que contratan a un profesor para que se encargue solo de trabajar como tutor.
y entonces le dan como 3, 4 clases y él las cubre. No trabaja como profesor, solo trabaja como tutor. Contactar a padres, hacer reuniones de padres, hacerle seguimiento de los procesos educativos de cada estudiante. O sea, es un trabajo impresionante. Claro, es interesante. Y eso lo Acá no cubrimos nosotros funciona tan los así. profesores. O sea, acá lo que pasa es que funciona para los chicos que tienen algún tipo de necesidad, pero no para todo el alumnado. No funciona así. Y además, no en todas las escuelas. Hay escuelas que tienen un mejor beneficio, otras que son más deficientes, etcétera. Pero bueno, ¿cómo es ese tema, por ejemplo, en Colombia, desde tu experiencia de lo que viviste en tu época allá? Como profesora de español, porque, bueno, les recuerdo que allá en Colombia mi título es profesora de español, pero yo trabajé dando clases en todas las asignaturas. Daba matemáticas. Matemática que es mi talón de horrible. Matemática de quinto. ¿Por qué tenías que dar matemática? No sé, allá en Colombia, o sea, está como ese pensamiento. Bueno, en los colegios que no son alta gama, sino en los colegios como ponte tú normalito, en esos colegios te pones a dar clases de todo, de matemáticas, de español, de inglés. Cubres todo el horario del salón de clases. Solo las únicas que no cubres es danza, la de música y la de dibujo. El resto todas las cubre uno. O sea, una locura. Claro. Una locura. ¿Sabes que me recuerda que mamá fue profesora de integrales? En educación integral, entonces se supone que ella podía dar como que los temas como más generales de alguna cosa, ¿no? Pero, y ella también le ponía una geografía, historia, de pronto biología, no sé qué, con castellano, y uno se pregunta, ¿no? Como que si realmente ella estaba capacitada para hacer eso o no. No, claro que no. A mí en matemáticas yo lloraba. Yo lloraba porque la matemática de quinto, qué cosa tan difícil, me tocaba preguntarle a mi colega que me explicara primero y después yo le explicaba a los estudiantes lo que yo entendía. Y Eso que no me preguntaran algo. ¿Entendieron? Sí, bueno, chao, nos vemos. Claro. Bueno, ya ahí quedó. Había antes de que algún coño de madre se levantara y ¿sabes qué? No, Andrea no daba ese tiempo de pensar, de reflexionar al estudiante, sino que se iba antes del aula, claro. No, si tienen alguna duda, pregúntenle a Daniel, que él sabe cuál es la respuesta. El Daniel es el estudiante más pilo de la clase. Ay, que no te puedo creer eso. Mira, Andrea, pero me imagino que esto también está relacionado precisamente con las condiciones laborales de los profesores. Claro. ¿No? Que lo explotan a uno, era una locura, que yo desde las 6 de la mañana arrancaba y llegaba a las 6 de la tarde a mi casa, o sea, yo estaba 12 horas en el colegio, 12 horas en el colegio trabajaba. Y más el trabajo que tenés que hacer en tu casa. Porque, claro, y luego está el Día de la Madre, el Día del Padre, reunión de padres, el Día del Amor y la Amistad, los grados, todo eso son en los fines de semana, sábados o domingos, que yo tenía que estar en el colegio y esos días no los pagan. Esos días ya están cubiertos por el salario, no es un trabajo extra. Entonces es muchísimo trabajo y cuando yo vengo acá a Suecia, era como el futuro, como viajar al futuro. Te lo juro, Rosa. Por ejemplo, ¿cómo es ese tema allá? Me imagino que, bueno, tema... Por ejemplo, yo trabajo en un colegio público. Los colegios privados sí tienen un poquito mayor de presión, o sea, presionan más a los profesores, porque igual ellos ya tienen esto de la certificación ISO, entonces controlan muchísimo más la calidad de los profesores y de lo que planean y dan como clase los profesores. Pero, por ejemplo, aquí en colegio público, yo no tengo que mostrar nunca mi planeación de clases. Yo nunca la tengo que mostrar. ¿Ni siquiera a principio de año? Nunca la tengo que mostrar. O sea, eso es un documento mío. Yo no tengo que publicarlo, no estoy en ninguna obligación de eso. Eso es mío. Por ejemplo, mi planeación, me pagan en mi horario para planear clases. O sea, yo tengo, ponte tú, sexto, séptimo, octavo y noveno, y se puede decir que yo tengo mínimo 1 hora por cada grupo para planear mi semana. O sea, yo no estoy dando todo el día clases. Yo empiezo en Colombia de las 6 hasta las 4 de la tarde dando clase y tengo la pausa del almuerzo y tengo que vigilar a los estudiantes en el receso. Claro, ¿sabes qué? Patio vigilando. ¿A qué horas entran los? Claro, lo del patio que lo vigilaban a uno.
Ay, Claro, no me acordaba. claro, No, yo estoy claro. desempolvando recuerdos. Andrea, ¿y a qué horas comienzan normalmente las escuelas a funcionar en Colombia? 7 de la mañana, desde Ah, las 7 de la claro, mañana claro, yo no estaba dándole, lo pero normal. tú tienes que Tienes que estar estar antes para antes, organizar el salón, tal recibirlos, cual. luego tú sabes que también está, la clase arranca a las 7 pero ellos tienen que estar antes porque haces formación con ellos, izar la bandera, leer, yo qué sé, a cantarla a la Virgen, tal vaina. Y ahí se va la hora y te toca después entrar al salón. No, Qué una locura. horror, marico. Y aparte comer Sí, rápidamente sí. para volver a dar. No es que tú puedes echarte No. la bomba comiendo, voy a reposar, luego me voy a tomar un cafecito. No, amigo, o sea, mastique porque... Y es clase tras clase tras clase. Aquí no, yo te voy a mostrar mi horario luego. O sea, tú tienes tu clase, puedes tener otra clase después y después tienes una hora entera donde no estás dando clase, donde estás planeando lo que vas a dar en la semana, qué sé yo, y luego el almuerzo para ti solita, 30 minutos que son tuyos, no tienes que ir a vigilar a nadie, o sea, ya eso tú lo haces porque, porque te asignen, pero un día a la semana, no es todos los días de la semana. Y Claro, eso, estás ahí en el salón, no en el patio, sino en el, ¿cómo que se llama? El comedor del colegio. Hay como vigilando un ratito, pero no es como la misma intensidad de Latinoamérica. Y luego hay un profesor, hay un personal encargado para estar afuera cuidando a los estudiantes, no es como el profesor haciendo. O sea, aquí, y las condiciones laborales, o sea, una locura, es completamente diferente. Y los derechos que nosotros tenemos acá y que se han alcanzado, igual yo sé que yo estoy viéndolo con una visión de latinoamericana, de claro. colombiana, de agradecida, de que estoy comparando, de que, uy, qué diferente, pero para acá, para un sueco, ellos se quejan mucho, sienten que no han logrado tanto en materia de los derechos laborales para nosotros los docentes, pero yo viéndolo desde otra perspectiva y óptica, para mí esto es el futuro. Es el Así debería funcionar. paraíso. Claro. Así debería Por ejemplo, Latinoamérica. este tema de las actividades extracurriculares, ¿eso tiene un costo aparte para vos? O sea, es como que este mes tienes que hacer tal cosa, entonces te recibes otro tipo de cantidad de dinero del pago, o ¿cómo haces ahí? Mira que yo una vez hice una entrevista en un colegio privado eh, y vamos a ver que me preguntaron que para que yo era buena, que si yo era buena bailando, cocinando, karate, que era lo que a mí me gustaba. Yo, no, yo soy buena en zumba. Yo soy buena haciendo zumba para los peques, no sé qué. Bueno, entonces eso podrías tú hacerlo una vez a la semana en los extracurriculares de los estudiantes, pero eso no tiene pago. No, bien, Eso tienen los colegios privados. Los privados ok, tienen unos alcances que no tiene el público. El público tú trabajas tus horitas y después te vas para tu casa. Pero hay profesores que cubren extraescolares de tareas. O sea que un día a la semana tienen que quedarse una horita extra, pero eso es dependiendo del horario que ellos tengan. O sea, si en su horario de clase no tienen tantas horas cubiertas, les incluyen un extraescolar de 4 a 5 para que complete todas las horas que necesita de la semana o del mes. ¿Sí me va a claro, entender? claro. Pero es A porque ya ver, traen un horario súper suave. Entonces colocan allí ese para completar. la diferencia Pero no salarial los dan a entre... todo. No, entiendo, entiendo. Por ejemplo, la diferencia salarial entre públicos y privados también es grande. ¿Cómo es ese tema? Para mí, yo siento que los que estamos en el público estamos mejor pagos que los que están en el Mira, privado. Los que están en el privado porque la carga es mucho más fuerte. O sea, y hay un control de calidad todo el tiempo. O sea, cuando tú trabajas en un privado, tú vas a tu ley. O sea, nadie está encima de ti. Y tú estás claro, haciendo las cosas, igual eres empleada del Estado. Entonces te tratan completamente diferente. Mientras que cuando estás con el privado, Dios mío, están encima de ti todo el tiempo. Todo el tiempo están mira controlándote. vos. Ok, ok, ok. Entonces yo diría que mejor trabajar para un público Para y un público, te pagan más. claro. No, entiendo. Supongo que acá... Igual, ay, qué pena. Igual no No, es dime. mucho, o sea, la diferencia no es mucha, porque tú Eso te de iba a preguntar. 1.000, 2.000 coronas, o sea, tampoco es como que, "Ay, no, pero me estoy mintiendo. Hay unos proyectos que son escuelas internacionales y esa gente se trae un montón de gente de Jamaica, de Aruba, de Reino Unido, acá a Suecia. Entonces Ajá, les traen unas condiciones laborales con los contratos de allá y no con los contratos de acá. Entonces pagan peanuts, maní. ¿qué tal?
Sí, Sabes aquí hay de que todo. sí, yo lo estuve leyendo sobre el tema de las escuelas internacionales, que, Ujú, bueno, que te dan una visa, que te dan donde vivir, que no sí, sé qué, pero bueno, las condiciones es eso, siempre van a estar en ventaja de quien te las propone, no para vos nunca, sí, sino sí, quien te las sí, propone. sí, sí. Pero, ok, ok. Y Bueno, siempre contratan a gente jovencita, entonces siempre como que el chico o la chica que se le mide ese trabajo lo hace feliz porque al final es mucho dinero para ellos, porque como están jovencitos, no y tienen necesitan familia, la plata, no pero tienen para, sí, experiencia. y ven como la experiencia de vivir en el extranjero, Suecia, yo qué sé, pero para una persona como yo, que tiene su familia, que ya tiene un montón de años trabajando como profesor, no es negocio, no dice, Claro, ay, yo no voy, eso, yo no gano nada allí. Y también el ambiente laboral es muy fuerte, muy pesado, porque está rodeado de gente que no está capacitado, es muy difícil trabajar con ellos, en especial con los profesores, ¿sí sabes? Tú sabes que uno trabaja transversalmente, entonces si tienes colegas que no están capacitados, es muy difícil sacar claro. algo bueno de allí, muy difícil. Ese también es Pero otro bueno, de hay los de todo. temas, es que sí, y el sistema educativo también siempre está, es muy complejo en este aspecto, ¿no? Cuando tenés que hablar, charlar, planificar con los profesores de otras áreas, porque bueno, el currículo lo exige de esa manera. Sí, Es sí. un tema, sí, lo sé. Y en este tiempo, en estos 15 14 años que tenés en Suecia trabajando como profesora, ¿has visto como mejorías en el sistema en comparación a cuando llegaste? O es todo lo mismo. ¿Qué pensás? Oye, esa pregunta está muy fuerte. Esa pregunta está muy fuerte porque yo siento que siempre se vive como en una burbuja y uno ve desde su nariz de para adelante, si sabes, uno no ve más allá. Pero yo diría que no estamos para mejor, sino para peor. Han existido muchos cambios muy tristes que yo vi cuando yo llegué que me encantaban. Por ejemplo, los estudiantes extranjeros que llegaban a las escuelas recibían un acompañamiento con el idioma, entonces tenían una persona que les hablaba en su idioma y que les enseñaba para poder sacar el sueco y entonces no tendrían que entrar directamente al salón de clases sin el idioma sueco. Ok, Ahora no, todo extranjero que llegue de asilo o que llegue refugiado tiene que entrar al salón de clases enseguida en el día uno con o sin sueco. Y ese pobre niño de aquí o niña, de aquí a que termine el noveno, se puede quedar en la mitad del camino porque no tiene el idioma y obviamente nunca va a completar o tener el nivel que llegan los suecos, los niños suecos, los estudiantes suecos. Es claro, muy fuerte. En ese aspecto, le han quitado también mucho dinero o inversión a la investigación en materia de bilingüismo. O sea, antes era súper fuerte Suecia en eso de que, por ejemplo, se apoyaba los centros de idiomas como tal para fortalecer al país en materia de bilingüismo. Eso ya no se ve. Ahora ya es como más, no sé, se está apretando en materia de presupuesto en cosas que no se debería. Lo que es salud y educación son los primeros perjudicados cuando aprietan el presupuesto. Eso me parece triste. claro. Y yo siento, Acá entiendo. Creo que en algunos sitios de Latinoamérica también había una reducción en la parte de investigación. sí, sí, Y sí, y también hay, bueno, no sé cómo pasó las cosas allá, pero acá también tuvo una gran influencia lo que pasó con la pandemia. Y todas las deficiencias que lo que hicieron fue afianzándose, empeorándose, complicándose, sí, agudizándose, sobre todo en los sectores más pobres. agudizándose. Sí, sí, No sí, sé es cómo haya verdad. sido allá esa respuesta del Estado frente al sistema educativo en situación de pandemia, por ejemplo. Lo que pasa es que la pandemia, yo analizando el reporte que tú me enviaste, la pandemia aquí fue una cosa completamente diferente, Rosa, porque nosotros aquí nunca cerramos. O sea, aquí nosotros los profesores trabajamos todo el tiempo. Los colegios nunca se cerraron. Claro, o sea, iban a clases. Íbamos a clase. Y era algo que fue una política del país, no cerrar las escuelas. Nosotros trabajamos. Los Claro. únicos niveles que cerraron fueron ya los de universidad y los de, ¿cómo le llamarán a ellos? Preescolar, No, nosotros preescolares, los preescolares, primaria y bachillerato estuvieron tecnológico, no abiertos. sé.
Sí, ya ese nivel técnico, el nivel técnico, ellos sí se fueron online, pero el resto de gente estaba trabajando. Yo me iba a trabajar, yo todos esos 2 años de pandemia me los trabajé yendo al colegio. Claro, ya hay una diferencia allá, porque viste que en esto que yo te pasé, Sí. también hablaba de que no solamente en Argentina se aplicó, sino en otros países de América Latina también, que se iba a pasar al estudiante de grado sin tener la calificación precisa o como que los requisitos tan marcados como tan necesarios y obligatorios como en un lugar, en una situación fuera de pandemia. Sino que, bueno, tenemos que pasarlos porque los chicos necesitan pasar de grado, pero no porque hayan recibido la capacitación para poder pasarlos justificadamente, ¿no? Como tendrá que ser normalmente. Bueno, ese también ha sido uno de los problemas. Y también las no evaluaciones. Es decir, que los chicos no reciben evaluaciones, sino simplemente reportes de asistencia, actividades, pero ninguna tenía calificaciones que sopesara en una nota final. O sea, un detrimento de la calidad y de sí, todo. Han habido muchas cosas. A ver, pero estoy hablando desde la perspectiva de la institución pública más que todo. Probablemente la privada, como es un poco más autónoma, tomó otras estrategias y otras medidas, pero la pública es la mayoría siempre. Entonces es como que lo más importante, digamos, en relación a espacio y a personas que habitan en estas aulas, no se puede comparar. Sin embargo, es lo que recibe menor calidad, si lo comparamos con las privadas, por ejemplo. Porque en las privadas también pasa eso, hacen actividades extracurriculares, los profesores también reciben otro tipo de pago, aunque los contratos son más temporales, a diferencia del público, que cuando conseguís entrar es como que, bueno, cuando te jubiles es que te puedo decir cosas de ese tipo, ¿no? Lo que recordé también de la privada, ahora que estabas hablando de eso, aquí sucede que, y eso es un escándalo que hay en estos momentos, bueno, que siempre ha sido como la crítica, son muy generosos con las notas. Ok. Sí, o sea, en las privadas tienen unos niveles de los mejores estudiantes de Suecia, el colegio que mejores notas saca, pero en realidad es porque los profesores son muy generosos con las notas. Mira vos, yo ya no sé si he leído algo de Alemania, que por ejemplo en Alemania el que está en la pública, en la escuela privada es porque no pudo ingresar a la pública y cosas así. Y claro, no sé qué otros países de Europa funcionan de esta manera, pero Suecia también lo tiene. Suecia también lo tiene. Cuando tú estás en una universidad pública es porque las notas te alcanzaron. Cuando entras en cualquier universidad de esas de prestigio privada es porque estás pagando para poder recibir el título. Claro, que es muy relativo, porque digo en comparación a América Latina, porque primero la gente lleva a sus hijos a las instituciones privadas porque quieren que sus hijos reciban una mejor educación, y estadísticamente está comprobado de que tienen mejores notas los chicos que van a las instituciones privadas, mejores notas, mejores capacitaciones, tanto en idioma, bueno, con otras cosas que quiere hacer, a diferencia de la pública que tiene mucho más deficiencias. Incluso hay mayor exigencia para aprobar en una institución privada. Yo toda mi vida estudié en una institución privada, siempre. Y con respecto a la universidad, o sea que es mejor. Para mi perspectiva es mejor en general en América Latina. Yo me imagino que en Colombia es igual. Sí. Es así. Igual hay privados de privados, tú sabes que son un espectro también. Hay privados de privados. Y lo mismo sucede aquí en Suecia también. Yo te diría que hay privados que están este año, 5 años y después desaparecen. Y eso sucede mucho. Es un negocio que lo montan hoy, dura 5 años y después se pierden con la plata, con todo y ya no encuentras tus notas, no encuentras tu título, no encuentras nada. Nunca me pasó, nunca lo escuché acá, o sea, es como. Pero aquí en Suecia, Claro, eso pasa. Claro. Pero sí, hay privados de tradición y privados que uno dice, wow, qué buen colegio. O sea, pero te digo, también hay que pensar en ese espectro de que no todo lo privado es malo, no. La mayoría. Yo siento que en América Latina, por lo menos, sí, yo recuerdo, te lo juro, que yo tenía que reventarme
yo me tenía que rentar ese culo estudiando. Y mi hermana, fuerte. que hizo un par de años en la pública, marico, yo nunca le agarré un cuaderno. Y pasó igual que yo. Pero bueno. ¿Qué es esto? Eso es otra historia. Y por ejemplo, en las universidades, yo estudié filosofía en una privada porque me ofrecía poder estudiar a distancia, cosa que la pública se ha mantenido muy cerrada con el tema de educación online. Bueno, entonces yo experimenté la educación en la universidad privada por eso. Porque hay cosas así. Por ejemplo, acá en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, lo que ha pujado a la universidad a llevar cursos online es el tema de pandemia, pero antes estaba como muy cerrado, que todo tenía que ser en el aula, no sé qué. En cambio, no, sí, la pandemia aceleró todos esos procesos, ¿verdad? Impresionante. sabes que cuando comencé yo hice también un estudio en la católica y en la Pontificia Católica de acá de Argentina, y ella también te ofrecía otras opciones con el tema del español para extranjeros, que la UBA después lo ofertó. Entonces yo siento que también la privada está como un paso más. Sí, sí, claro. Cuando la UBA ofertó la especialización en la enseñanza del español como lengua extranjera, ya tenía rato la católica, que es la universidad privada más importante de la capital, la tenía activada hace rato, que fue donde yo me inscribí. Y después sacó la maestría, y la UBA, la universidad pública, no lo ha hecho, por ejemplo. Mira. Entonces yo siento que también la universidad privada te ofrece ciertas cosas que la pública no. Y me pasó cuando yo estaba haciendo la licenciatura en filosofía, y fue trinca la filosofía, o sea, tuve que leer que jode, o sea, hacer muchas cosas, y yo siento que la ULA, la Universidad de los Andes, no me tuve yo que matar así como que mucho, no. Lo normal. En cambio, en la única, la Universidad Católica Cecilia Costa, no estudié filosofía, sí. Mayor exigencia. Sí. Entonces yo siento que de pronto no podemos hacer una comparación, porque seguramente, claro, en Europa, o al menos en estos países de Europa, como que tienen estos ciertos diferencias, como que al contrario, como eso lo que decís, que se pierde después de 5 años, pueden cerrar y se desaparece. Yo nunca había escuchado eso acá, ni lo he escuchado tampoco en América Latina. Un solo caso he escuchado, pero fue por los disturbios en Venezuela, que amaron una sede de una universidad que pertenece al gobierno, una sede. Y ahora esa gente perdió todo y tiene que viajar hasta la capital. Ponele que vos sos de la provincia por allá en la Concha de la Lora, y tienes que viajar hasta la capital para que te den notas y todo eso, porque todo eso se perdió en el estado donde estabas estudiando. Claro, pero debido a la violencia y todo eso se dejó de funcionar y se perdió todo, porque se quemaron las computadoras y toda la cosa. Claro. Entonces, se perdió toda la base de datos. Se perdió toda la base de datos. Bueno, es como que la única cosa que yo he visto que ha pasado. Y por ejemplo, Andrea, tenés ahora, o sea, tenés una visión de cómo es el espectro, el sistema ahora educativo en Colombia. ¿Sientes que no ha habido avances, retrocesos, el tema del pago, los profesores siguen en las mismas condiciones laborales que cuando estabas allá o no? ¿Cómo es ese tema para ti? O sea, yo hablo como desde mi propia experiencia. Sabes que cada quien habla de cómo le fue en la fiesta. Y yo te puedo decir que, o sea, las condiciones laborales en Colombia son muy fuertes, en especial cuando trabajas en un colegio público o en una institución, privada, me corrijo, cuando trabajas en una institución privada, porque las condiciones laborales son otras. O sea, es muy temporal, no hay garantía, o uno se mata demasiado y no lo ves allí representado en el salario, en tu sueldo. También he visto que ahora estamos como súper capacitados, con maestría, con doctorado, con de cuántos títulos encima, y aún así seguimos ganando lo mismo y hasta menos. Eso me parece como un detrimento de nuestra carrera como tal, porque a pesar de que nos capacitamos aún más,
seguimos ganando menos. Eso es muy interesante porque acá pasa lo mismo. Incluso mucha gente deja de hacer especializaciones y todo esto si está en el campo laboral de la secundaria o la terciaria o la primaria, porque dice la diferencia salarial es casi nada. Entonces, yo me voy a calar un doctorado de 5 años y 2 años de tesis, no sé cuánto dura eso porque dura media vida, para que me paguen, no sé, 5% más, es absurdo. Y eso es muy interesante porque acá, por ejemplo, en la área de educación, que es donde yo estoy, y yo estoy haciendo mi maestría, y yo no sé, la mayoría de las personas que están haciendo esta maestría no lo están haciendo para mejorar en relación al sistema educativo, lo están haciendo para ser investigadores. Que con eso, en el tema de la investigación, puedes recibir beca y todo lo demás, pero no para aplicarlo en el sistema educativo, que igual es relativo con el tema de las investigaciones, aunque Argentina ha hecho una inversión, sigue haciendo una inversión, es muy importante el CONICET, que es la institución más importante de esto. Es como que hay tantas personas que quieren hacer investigaciones en el CONICET o recibir una beca que no hay abasto para la demanda, no hay tanta oferta para la demanda. Entonces, pero es en busca de esto, porque sabes que puedes coleccionar estos títulos que después te pueden servir para trabajar directamente en la universidad, en el extranjero, pero no para el sistema público del secundario, que nadie quiere medirse a eso. Nadie. Por el reto que conlleva también. Nada, eso. Pero bueno, ¿qué se le hace? Entonces, Te digo que en Colombia nosotros tenemos algo que llamamos el escalafón docente. Y allí tú empiezas como a hacer carrera y arrancas con tu pregrado, después del pregrado tienes la maestría el doctorado, y eso en teoría hace que ganes mejor salario. Entonces se encuentra un montón de personas estudiando, pero no tanto por la ambición de estudiar, sino por subir exacto. De subir, única claro. Ese es el Sí. tema también, no hay una pasión por la educación. No. Entonces yo digo, eso tampoco tiene sentido. Yo creo que cuando uno estudia por la ambición de mejorar y de superarse y de, yo qué sé, retarse también uno mismo. Pero ya por la ambición del salario, yo creo que ahí se pierde también mucho. Y se vuelve un negocio. En última se vuelve todo un negocio. Se vuelve un negocio. Claro, es que en Tan teoría, altruista no es. claro, es cierto. Y creo que también eso hace que determina también muchísimo el tema de la calidad, ¿no? ¿Sabes qué? Claro. Yo te iba a decir algo. Obviamente esto rompe un poco con lo que estamos hablando, pero casualmente me vi un video en TikTok sobre las deudas de estudiantes de los préstamos para hacer estudios de doctorado, postdoctorado en España. Y hablaban de las deudas, 28.000 euros, 50.000, 70.000 euros. Uf. Ajá. Y entonces le entrevistaron a las personas que por qué se han endeudado así. Entonces ellos decían que a ellos los habían ilusionado con promesas falsas, como que lo que yo entendí de esos ilusionados es que seguramente iban a tener un puesto impresionante o algo así, porque todos están buscando trabajo o están haciendo matatigrito, changas, como que cualquier cosita claro. por ahí, que no tiene nada que ver relacionado a su carrera, porque no Sí. consiguen trabajo. Entonces lo que a él le habían prometido no se ha cumplido. Pero entonces yo pienso, y aparte hablan 3, 4, 5, hasta 6 idiomas, tienen 2 doctorados, una maestría, no sé qué cosa. Entonces, pero ¿prometer en qué sentido? ¿Que ibas a ser millonario? No porque, o sea, no lo hiciste porque realmente querías, porque realmente está en ti clavarte un puñal estudiando, sino porque estabas esperando algo a cambio. Bueno, entonces yo también pensaba eso, ¿no? Yo siento que, por lo que yo puedo ver históricamente, si te metiste en eso, esperando que ibas a ser el decano de una universidad, me parece que, no sé, estaba medio colgado el muchacho, esta persona. Es irreal, es eso. Eso yo también lo he pensado. Cuando tú haces la carrera de estudiar todo el recorrido, no lo haces por el reconocimiento académico, el reconocimiento salarial. Eso yo no creo que pueda ser la motivación 1A. Lo haces porque te alimenta el espíritu, porque es algo que tú necesitas. Lo dicho, o sea, es algo que tu alma necesita porque es importante. Claro, porque lo sentís que es así, claro, ahí está. Exacto. El hecho de que no todas las personas nacen para estudiar, o sobre todo el área de educación, que siempre como que tenés que estar formándote
bueno, la mayoría de personas no nacen para ser profesores, sino no hubieran tantas frustraciones de parte de los estudiantes y de los profesores también. Sí. Pero bueno, bien si Completamente de pensaba eso. acuerdo. Sí, yo también pienso igual y yo también lo he analizado y digo, bueno, pero es que no se puede tener esa ambición, no se puede creer que porque yo estoy haciendo toda mi carrera académica ya voy a llevar hasta el final y me voy a hacer millonario. Mejor te Claro. metes a influencer. Claro, o programador, o ¿Cuál es youtuber, el o otro? streaming. Ahí es donde está la plata. Sí, o sea, yo también opino lo mismo. Y ahora, y si vas a estudiar, que sea como en pro a mejorar la calidad de lo que ofreces, Sí. pero pensar que por eso vas a recibir, aparte de estas deudas descomunales que le debes no, es una locura. Es una locura. Sí. La Una verdad locura. que sí. Entonces, bueno, nada, eso. Así que bueno, Andreita, ha sido un placer tenerte hoy acá otra vez hablando un poco de estas cosas, del sistema educativo, de cómo funciona. Y bueno, nada, gracias. Ay, no, Rosa, a mí me encantan estos espacios, me encanta conversar contigo, me encanta reflexionar porque yo creo que uno como docente Tenemos que hacer un podcast extraña. juntas, tenemos que hacer un podcast juntas, De fuera hecho, de chiste, no, te tengo ahí de en el pana. tintero, de verdad, hay que sacarlo, pana, chama, tenemos que sacarlo, pero de verdad, te lo juro, me muero. Es cierto, o sea, yo creo que estos momentos de analizar, de reflexionar, de parar y decir, bueno, ¿qué está funcionando, qué no está funcionando, qué hemos visto, qué has aprendido, qué te ha gustado? Yo creo que yo aprendo muchísimo contigo, cada vez que tú, de hecho, en tus publicaciones te lo digo todo el tiempo, como, no lo había analizado, de verdad, sí, es cierto, o sea, son cosas que lo hacen a uno como entrar en esa tarea introspectiva y pensar cómo están las cosas, qué estoy Ya. aprendiendo y qué está pasando. Entonces, no, No, gracias por la oportunidad y gracias por la invitación y aquí las veces que tú quieras yo estaré, tu corresponsal en Suecia. Sí, mi corresponsal, no, igual yo aprendo un montón con vos, porque obviamente tenés mucha más experiencia que yo, has trabajado con los chicos de secundaria, yo lo hice muy poquito tiempo y eso fue cuando yo me recibí por ahí en el 2017, no sé, o sea, entonces yo también vivo en una burbuja con respecto a la educación, porque aparte mi espectro responde a un grupo muy específico de edad, de interés y demás, o sea, hay gente que está pagando porque quiere estudiar. Muy diferentes a lo que pasa en el sistema educativo un de la contexto secundaria. completamente diferente, sí. Sí, así que no, y para muy mí privilegiado. Sí. Ya quisiera. No. Igual todos los espacios son muy importantes y yo creo que tener la oportunidad Sí, es cierto. En algún momento yo también voy a buscar esa oportunidad. En algún momento yo voy a buscar esa oportunidad Suecia, porque me encanta. Aquí en Suecia. No, qué coño es Suecia. No, digo, sabes. bueno, acá Argentina. Nunca digas nunca. Bueno, Nunca digas nunca. Es cierto. Totalmente. Bueno, Andreita, te mando un beso y bueno, gracias por estar. Gracias a ti por la invitación y te mando un beso a ti también. Bueno, después de pensar un poco en lo que dijo Andrea y toda esta charla que tuvimos sobre la deficiencia del sistema educativo, no solamente en Colombia, sino en América Latina, porque es un problema que se replica, pensaba en que también estos problemas relacionados al tratamiento de los profesores dentro del sistema, sobre todo público, me hace pensar en la cantidad de problemas que supone el sistema educativo en sí y por ende las condiciones laborales de estos profesores, ¿no? Bueno, la educación en América Latina no registra avances destacables desde el 2013. Incluso un año antes de la pandemia del COVID, más del 40% promedio de los estudiantes de tercer grado y más del 60% de los de sexto de primaria no alcanzaban el nivel mínimo de competencias fundamentales en lectura y matemática. Los datos, no los digo yo, salen del estudio regional comparativo y explicativo del ERCE 2020. Estos datos nos indican que justo antes de la pandemia, la región se encontraba en promedio prácticamente estancada en bajos niveles de logro en aquellas competencias que constituyen los cimientos para poder seguir aprendiendo. Esto habla de una generación entera en riesgo de no poder desarrollar su pleno potencial. Es por esto que las medidas y reformas educativas
para mejorar los aprendizajes desde los años más tempranos de escolaridad no pueden esperar y deben ser priorizadas. El estudio recabó datos de Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Bueno, según esta investigación, el 44.3% de los estudiantes de tercer grado están en el nivel más bajo de desempeño de literatura y el 47.7% en el más bajo relacionado a las matemáticas. En sexto grado, en tanto, alcanzan el nivel 1 más bajo de desempeño, que sería el 23.3 en lectura, el 49.2 en matemática y el 37.7% en ciencias. Los niños de tercer grado, bajo su desempeño en literatura, no pudieron localizar información en un texto ni comprenderlo globalmente. En sexto grado, por ejemplo, los y las estudiantes no fueron capaces de inferir información cuando para hacerlo tuvieron que comprender globalmente o conectar ideas secundarias o específicas que se presentan en las distintas partes del texto. En el caso de las matemáticas, los alumnos de sexto que se encontraban en el desempeño más bajo no pudieron resolver problemas que requieren interpretar información o que involucran dos o más operaciones, incluyendo multiplicación y división. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que los resultados apenas han variado desde la última evaluación que se realizó en el 2013, aunque la realidad no es la misma en todos los países. Por ejemplo, en Perú, Brasil y República Dominicana fueron los que más mejoraron, entre comillas. Las mejoras son urgentes en un contexto post-pandemia, en el que millones de niños y niñas y jóvenes no pudieron volver a asistir a las escuelas y se quedaron, cumpliendo otras labores. Lo que sabemos es que esta nueva generación, es producto, primero de una falta de inversión y que además trae como consecuencia un retroceso en los aprendizajes y profundiza las brechas para los grupos más desventajados. Continuando con el tema del estudio, los resultados del ERCE 2020 arrojan también información sobre factores externos asociados al aprendizaje. Por ejemplo, la mitad de las diferencias de aprendizaje pueden atribuirse a las características del establecimiento al que asistía el estudiante, lo mismo que el nivel socioeconómico del alumno. Cuanto mayor el nivel, mejor fue el resultado del estudio. También fue determinante la cantidad de horas de clase. Quienes faltaron más obtuvieron peores resultados que aquellos que mantuvieron cierta regularidad. Lo mismo para aquellos que dedicaron al menos un día o más de la semana para realizar tareas fuera del horario escolar. En hogares donde los padres y madres se involucraron más en su educación, sus hijos también registraron mejores resultados en las pruebas. Lo que sí es cierto es que esto es una carrera contra el tiempo, recuperar a los niños después de la pandemia. Además de eso, la UNESCO también hizo un estudio, más o menos el 6 de diciembre, por ahí, principios de diciembre, junto con el Banco Mundial, y presentó datos concretos, no solamente estimaciones sobre el impacto de la pandemia en las escuelas. El informe, que se llama El estado de la crisis global en educación, un camino hacia la recuperación, señala, por ejemplo, que los alumnos en el estado de São Paulo, en Brasil, aprendieron solo el 28% de lo que hubieran aprendido en clases normales, ¿no? Sin ningún tipo de restricciones. Esto también está tomando en cuenta todo el espectro pandémico en cuarentena. Para los lugares que tuvo cuarentena, por supuesto. Brasil fue uno de los que no. Y que el riesgo de abandono aumentó más del triple. En el caso de México, datos de 2 estados indican pérdidas significativas de aprendizaje en lectura y matemática. Y el impacto es peor en alumnos de hogares de bajos ingresos y niñas. Tanto en México como en Brasil, las pérdidas de aprendizaje fueron mayores en matemáticas que en lectura. Recuperar a los niños es urgente. Evidencia existe sobre anteriores interrupciones de la educación, como en el terremoto de Pakistán en el 2005, muestra que sin medidas de recuperación, las pérdidas en educación pueden incluso incrementarse luego de que los niños regresasen a la escuela. El estudio recomienda las siguientes medidas
consolidar el currículo, que sería una priorización encima de enseñar, porque no puede cubrirse todo lo perdido, ampliar las horas de instrucción, es decir, más horas de clase, y hacer el aprendizaje más eficiente. Por ejemplo, a través de tutorías en grupos pequeños.